Buenas noches, bienvenidos a las noticias del Senado de la República. Estos son nuestros titulares. Con eliminación de privilegios, gobierno radicó reforma tributaria. Presidente del Senado responde inquietudes de los empresarios. Asegura que llegó la hora de cerrar las brechas sociales. Todos contra el hambre. Senadores del Pacto Histórico radican proyecto para garantizar alimentación de población vulnerable. Habitantes de Montería denuncian malos manejos de basuras en el botadero Loma Grande. Después de 20 años, trabajadores recuperarían derechos laborales a horas extras y festivos trabajados. Una iniciativa que busca crear una política de alimentación y nutrición adecuada para la población más vulnerable del país y que servirá para reducir las brechas de la desigualdad en Colombia fue radicada hoy jueves en el Senado. Según el DANE, en 2021 cerca de 6.200.000 personas vivían en pobreza extrema en el país, cifra que según la FAO refleja el número de colombianos que padecen de hambre y por esto se deben tomar acciones. Ahora se trata de actuar, de ser tangible este resultado. Hay que invertir una tendencia negativa, hay que invertir una curva negativa que está determinando el crecimiento de poblaciones con hambre en Colombia, en América Latina y en el mundo. Romper esa dramática estadística se convirtió en prioridad para el gobierno y el Congreso. Por eso fue radicado el proyecto de ley de lucha contra el hambre. La idea es entregar, digamos, alimentos diversos de acuerdo inclusive con las demandas regionales y específicas territoriales. Porque no solo en La Guajira se está pasando hambre, en Cundinamarca se está pasando hambre. La iniciativa crea el Fondo Especial para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria con recursos del presupuesto nacional. Las transferencias pueden ser monetarias en general, pero se puede también trabajar una especie de bono en particular que es alimentario. Va a haber unos comités a nivel regional, a nivel nacional, todo dirigidos de la Presidencia de la República. Cada departamento de Colombia tiene unas particularidades, tiene unas condiciones topográficas, tiene unas condiciones de suelo, de producción de alimentos. Esos comités tienen que crear, construir, planificar, digamos, todo cómo se va a suministrar, cómo se va a hacer. De esta manera se garantizará el ejercicio de los derechos a la alimentación y la autonomía alimentaria de la población más vulnerable. Cambios en los impuestos de renta para personas naturales, eliminación de algunos beneficios y nuevos tributos hacen parte del articulado de la reforma tributaria radicada en el primer día del gobierno del presidente Gustavo Petro. El ABC de la reforma con Ana María Sandoval. Con el nombre de Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, el gobierno presentó el proyecto con el que espera recaudar 25 billones de pesos en el 2023 y llegar a 50 billones de pesos en el 2026. Impuesto de renta a personas naturales. Desde el próximo año, quienes tengan ingresos mensuales superiores a 10 millones de pesos tendrán un incremento en el impuesto a la renta y una reducción en las deducciones. Los pensionados con mesadas superiores a 10 millones de pesos también deberán pagar impuesto de renta. Impuesto al patrimonio. También conocido como impuesto a la riqueza, quienes tengan bienes mayores a 3.000 millones de pesos pagarán 0,5% de impuesto y para patrimonios mayores a 5.000 millones el 1%. Ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales por herencia, donaciones o venta de activos, como por ejemplo una casa, o quien se gane una rifa o una lotería, que hoy pagan el 10%, desde el 2023 cancelarán el 20% de impuesto por utilidad extra. Bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Habrá impuestos a las bebidas azucaradas como gaseosas, néctares, bebidas energizantes y bebidas a base de malta, dependiendo del contenido de azúcar. Los alimentos ultraprocesados también pagarían un impuesto del 10%. Allí se cuentan salchichas, carne de hamburguesas, jamón, papas fritas, patacones, snacks, galletas, dulces, ponqués, tortas, chocolates, entre otros. Impuestos a las empresas mineras. Las exportaciones de petróleo, oro y carbón deberán pagar un impuesto adicional del 10% cuando tengan alta rentabilidad, es decir, cuando sus ganancias crezcan por el aumento de los precios internacionales. Zonas francas. Las empresas que estén ubicadas en zonas francas, que hoy pagan el 20% de renta, deberán cumplir con un mínimo de exportaciones. De lo contrario, su impuesto subirá al 35% como las demás empresas. Entre tanto, en Cartagena, el presidente del Senado, Roy Barreras, se reunió con los empresarios agremiados en la ANDI, quienes manifestaron sus inquietudes por la reforma tributaria. Barreras invitó al empresariado a sumarse al plan que busca reducir las desigualdades en el país.
Las transiciones son transiciones y por tanto tienen tiempos, deben ser programadas, deben ser moderadas, deben tener planificación, no pueden ser abruptas. Que las reformas, todas, incluyendo las reformas laborales, tienen que ser integrales, tienen que ser pensadas para la Colombia entera. En tono conciliador, el presidente del Congreso respondió cada inquietud e invitó al empresariado a sumarse al programa que busca mejorar la vida de los menos favorecidos. Lograr unos puntos mínimos. Yo creo que esta es una oportunidad que tenemos que sacar este país adelante y lo podemos hacer. El Congreso tiene una gran responsabilidad, tiene la responsabilidad de mirar las cosas con gran detalle, tiene la responsabilidad también de no tomar decisiones que eventualmente luzcan bien o que le parezcan bien a la ciudadanía y que eventualmente terminen siendo malas decisiones para la ciudadanía. Roy Barreras dijo que esta es la gran oportunidad para que el sector público y privado trabajen unidos por el bienestar del país, partiendo de la construcción de la paz total. Nosotros creemos que hay que intentar desarmar a los violentos y que hay un camino que es la justicia transicional exclusivamente para quien persevera después de 60 años en una guerra inútil y cruel que no ha dejado sino muerte, que es el ELN. Los empresarios exaltaron la necesidad de construir consensos desde el diálogo permanente, mientras el presidente del Congreso aseguró que no hay que temerle a la transición energética y productiva del país. Sin empezar su discusión en las comisiones económicas, la reforma tributaria ya tiene voces a favor y en contra. Los senadores fueron los primeros en manifestar sus opiniones. Uno de los primeros impuestos que genera inquietud entre los senadores, porque aseguran podría afectar el bolsillo de las clases populares, es el de las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Colombianos que viven de la venta de estos alimentos y que hacen parte de esos colombianos vulnerables, frágiles. Otro punto polémico es el de desmontar el subsidio que hoy tienen los combustibles en las zonas de frontera, que según los congresistas afectaría a 3.800.000 habitantes. Va a perjudicar a los empresarios, a los comerciantes, a los transportadores. Los conservadores aseguran que es necesario revisar el total de impuestos que pagarían los colombianos, ya que si se suma la ganancia ocasional que crece del 10 al 20%, el impuesto a los dividendos que llegaría hasta el 35%, más el impuesto a la renta, podría traer consecuencias negativas en la inversión. Sí se requieren unos recursos, pero ello no puede restar incentivos a la inversión privada generadora de empleo. Desde la oposición también hay reparos a la reforma. El impuesto a la gasolina afectaría a toda la economía y a todos los colombianos más vulnerables. Otros congresistas señalan que se requiere conocer el destino de lo que se recaude. Que nos dejen claro en qué vamos a gastar, cuáles van a ser los programas que se van a financiar para lograr esa equidad social. Desde la coalición de gobierno afirman que la reforma tributaria es urgente y necesaria para erradicar el hambre, reducir la pobreza y sanear las finanzas públicas. Urgente porque hay 7 millones de colombianos aguantando hambre y para poder mitigar el hambre de 7 millones de colombianos tenemos que hacer una reforma tributaria porque el gobierno anterior nos dejó sin fondos. Desde ayer en Cali y Cartagena, la reforma empezó a ser socializada con empresarios y mandatarios locales por parte del ministro de Hacienda y el presidente del Senado. El inicio de diálogos de paz con grupos armados y el impacto de esto a nivel regional fue objeto de análisis por varios actores políticos de Latinoamérica. En un foro donde participó el expresidente Ernesto Samper, para algunos analistas, el inicio debe ser el cese de actividades que atenten contra la población civil. Líderes políticos de América Latina y de Colombia se dieron cita en el Capitolio Nacional para analizar el impacto que tendría en la región el inicio de diálogos de paz con grupos armados. La paz en Colombia representa también la paz en la América Latina. Algunos aseguran que la primera demostración de paz debe ser el cese de ataques a la población civil. Nuestro llamado ha sido a parar toda forma de violencia y sobre todo toda forma en la cual es la población civil la que resulta en primer lugar pues perjudicada. Comencemos por la humanización, es decir, no se necesita que haya conversaciones formales para que los grupos alzados en armas cumplan con unos mínimos humanitarios. El apoyo regional es otro de los elementos que consideran indispensables para avanzar hacia la paz total. Esa paz total con todos esos elementos requiere de un bloque de países capaz de defender
la base de la lucha contra la desigualdad, la exclusión y la indiferencia. El comisionado de paz, Danilo Rueda, reiteró el llamado a los grupos armados a que expresen públicamente su disposición a ser parte de los diálogos de paz y ratificó la decisión del gobierno de trabajar en cada región azotada por la violencia. No vamos a quedarnos en los cascos urbanos, vamos a ir a los lugares donde la gente ha padecido estas dinámicas de violencia. Por el momento, el gobierno hace estudios de caracterización sobre la violencia en los territorios para definir la metodología de trabajo e iniciar los diálogos con la participación de las comunidades. La Comisión de Paz del Congreso dio a conocer lo que será su hoja de ruta para que las zonas más afectadas por la violencia retornen a la paz y se genere desarrollo y prosperidad en sus regiones. Lo que se quiere es que las regiones más golpeadas por la violencia sientan que son escuchadas y que son parte de un país llamado Colombia. La Comisión de Paz toma hoy la decisión de ir por todo el país para lograr que rápidamente podamos hacer que esas estadísticas macabras que hemos podido ver en los últimos años cedan ante una presencia integral del Estado colombiano. La gente sin trabajo genera violencia. La única manera, repito yo, es poder mitigar esos factores que la generan y atacar realmente las causas. Y esta es una gran oportunidad que tenemos con esa visita. Pero también que para hablar de paz se debe llegar con obras y desarrollo. Esta comisión tiene que tener su escenario natural en el territorio, en esos departamentos que históricamente han sido golpeados por la violencia. Esa fue nuestra proposición y así vamos a hacer para hacer presencia en todos esos municipios que necesitan de la presencia del Estado para reivindicar esa deuda histórica que se tiene con ellos. Y hemos pedido que la Comisión de Paz, que también se apersone de los temas de las necesidades de la región, porque ir allá a reunirnos con las víctimas del conflicto y a llevar discursos y a llorar con ellos, eso no sirve para nada. Necesitamos llevar es progreso, desarrollo, que el Estado se haga presente en estos territorios olvidados. Serán 60 sesiones descentralizadas para hablar con los grupos violentos, líderes y lideresas, para entre todos buscar la paz. En ejercicio del Estatuto de la Oposición, el Centro Democrático hizo uso del derecho de réplica del discurso de posesión del presidente Gustavo Petro. Respondemos a su discurso de posesión, conciliador, emotivo y protocolario. Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal, senadoras del Centro Democrático, se encargaron a nombre de la oposición de controvertir el discurso de posesión del presidente Petro. No se gobierna un país sin memoria, sin reconocer sus esfuerzos colectivos previos, sin darle credibilidad a muchos que antes han tratado de hacer lo correcto. Después de pedir el reconocimiento al trabajo de sus gobiernos, las congresistas plantearon las exigencias de su partido y de su jefe político. Se necesita una reforma a la JEP para que haya garantías de imparcialidad para los militares. También fijaron la postura frente a reformas como la salida de la policía del Ministerio de Defensa. ¿Qué se pretende con su traslado a otro ministerio? ¿Acaso disminuir su capacidad de enfrentar el crimen? Y señalaron reparos a la búsqueda de la paz total, incluidos el sometimiento de las bandas criminales y los narcotraficantes. Se engaña el nuevo gobierno si piensa que se puede negociar con el crimen, porque a $153 el gramo de cocaína en las calles de Estados Unidos, por el acogimiento de un capo, nacerán 2 nuevas cabezas. Por su parte, Paola Holguín anunció que su partido fortalecerá la defensa de los principios de seguridad que siempre promueve. Que la derrota electoral no puede llevar a la claudicación de los principios. Las senadoras Cabal, Holguín y Valencia dijeron estar listas para hacer una oposición inteligente. Esperando que no le llegue la luz tanto. Bajo la premisa de trabajar por la eliminación de las violencias de género, la bancada de mujeres radicó varias iniciativas a fin de darle más espacios a esta población en distintos escenarios y garantizarle la protección de sus derechos. En todo sitio donde se presente una propuesta que vaya a beneficiar la vida de las mujeres en cualquier lugar, ahí voy a estar yo.
Con el apoyo de la primera dama, Verónica Alcocer, senadoras de diferentes bancadas iniciaron la presentación de iniciativas que procuran garantizar los derechos de todas las mujeres, empezando por el derecho a ser mamá. Así como se ha despenalizado el aborto en nuestro país, pues por supuesto aquellas mujeres que decidan seguir adelante tienen que tener todas las condiciones para hacerlo con garantías, con seguridad, con asistencia médica. Luchar contra la violencia política y materializar la paridad de género en todas las instancias de poder son otras de las apuestas de las congresistas. Las mujeres en la política, las mujeres en la sociedad, en el cuidado, en la reivindicación de las libertades, de los derechos, de la equidad, tenemos todo por aportar desde el frente de la empatía, de la justicia, del amor y la compasión, que es lo que marca nuestra lucha con un diferencial. Representantes de organismos internacionales destacan el trabajo iniciado por el nuevo gobierno y aseguran será un referente regional. Que es momento de hermanarnos, de generar condiciones sociales igualitarias, y creo que Petro va a poder personificar la lucha de nosotras también en las acciones de gobierno, y hoy inician con la presentación de un paquete legislativo impresionante. En el encuentro, desarrollado en el Salón de la Constitución, se destacó que 9 de los 17 ministerios que tiene el país serán liderados por mujeres, con lo que se avanza en la paridad de género. El liberal de Norte de Santander, Alejandro Carlos Chacón, fue elegido por la Comisión Primera como miembro del Consejo Superior de Política Criminal. A continuación, otras noticias de la actividad legislativa en el Senado. La Comisión Séptima del Senado dio inicio a las audiencias públicas para recoger las inquietudes de los ciudadanos sobre la reforma a la salud. Estos foros se extenderán a todo el país para conocer la opinión de los profesionales de la salud, gremios, empresas promotoras de salud, usuarios del sistema y asociaciones de pacientes. Es escuchar a todos los actores, a todos los agentes del sistema de salud colombiano. A Puerto Berrío, Antioquia, uno de los municipios más golpeados por el conflicto armado, llegaron congresistas firmantes del acuerdo de paz para adelantar acciones de reparación colectiva en uno de los barrios más peligrosos del municipio. Así, buscan cumplir sus obligaciones con las víctimas de la guerra. Desarrollar iniciativas de infraestructura y de inversión social que le devuelva a estas comunidades pues la posibilidad de vivir dignamente. Esta semana también fue radicada la reforma al Código Electoral, que ya había sido aprobada en el Congreso, pero que la Corte Constitucional tumbó por vicios de forma. El texto radicado conserva lo avalado por el Legislativo el año anterior, pero contiene los ajustes pedidos por el Alto Tribunal. Esta norma es importante para el país porque moderniza una legislación electoral que está vigente incluso antes de la Constitución del 91. El objetivo es modernizar la legislación electoral. Es hora de conocer la agenda ambiental con Carol Dau. Carol, buenas noches. Marcela, televidentes, buenas noches. Por cuarta vez se buscará a través de una ley prohibir el fracking y la explotación de yacimientos no convencionales en Colombia. Una iniciativa que acabaría con los pilotos que se desarrollan en Puerto Wilches fue radicada en la Comisión Quinta de Senado. El puesto de privilegio que ostenta Colombia como potencia mundial del agua podría estar en riesgo. Así lo consideran quienes se oponen a la explotación de yacimientos no convencionales en nuestro país por sus efectos nocivos para el ambiente. La evidencia científica en el mundo demuestra los riesgos e impactos del fracking para la contaminación de las aguas, las afectaciones a la salud, las emisiones de gases. Congresistas y organizaciones ambientalistas consideran indispensable cuidar el agua con la prohibición del fracking, como se ha hecho en otros países. En Francia, en Bulgaria, en Australia, en Italia, en España, en Brasil, en Nueva Zelanda, en Uruguay, en Escocia. Un proyecto de ley de iniciativa ciudadana apoyado por más de 60 congresistas de diferentes partidos fue radicado en el Congreso para prohibir el fracking y la explotación de no convencionales sin afectar los actuales proyectos que están en ejecución. Este proyecto no se mete con los yacimientos convencionales. No afecta la seguridad energética del país. No obstante, senadores de la oposición creen necesario ahondar en los estudios antes de prohibir su desarrollo. No pongamos a satanizar prácticas sin antes tener un estudio serio sobre las consecuencias. La iniciativa plantea la detención de los 2 pilotos que se ejecutan en Puerto Wilches, Santander, que según sus habitantes les están causando nuevos problemas. Tenemos
multitud de amenazas que no nos permite a diario tener una vida tranquila y tener una vida normal como cualquier persona que lo único que hace es oponerse a una técnica. La iniciativa además establece que el gobierno nacional deberá formular una política pública de transición energética. La crisis del agua se considera de las principales amenazas a largo plazo para el planeta, para nuestra supervivencia. Por eso, y en procura de preservarla, al igual que a nuestros bosques, ecosistemas y demás riqueza natural, en el Senado se creó la Comisión del Agua y la Biodiversidad. Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta y también alberga una riqueza hídrica importante. El 50% de los páramos que producen el agua dulce que consume el mundo están en nuestro país. Con ese privilegio y buscando atender la advertencia de la ONU sobre una posible escasez de agua mundial en el año 2050, el Senado revivió la Comisión Accidental del Agua y la Biodiversidad. Y de esta forma ponerle freno a esa amenaza que existe en torno al agua. Recordemos que el agua es la vida y sin el agua no podemos garantizar la permanencia en el territorio de ninguna especie, de ningún ser vivo. Se busca que de manera estratégica se puedan unir esfuerzos para proteger nuestras riquezas naturales. Permite cuidar nuestras fuentes hídricas, permite todo el ecosistema que tenga un mayor cuidado. Era imposible no contar con una comisión que nos llamara a dar respuesta a este estrés hídrico que está viviendo el país. Varios son los problemas que en esa materia ambiental aquejan a nuestro país. Hace más de 30 años se creó un proyecto de megaminería a cielo abierto llamado Cerrejón, que durante todos estos años ha cooptado todas las aguas que vienen de la cuenca hidrográfica del río Ranchería, y de esta forma cortándole una vena, una arteria del agua a Colombia. En los próximos días el Senado instalará oficialmente la comisión para construir y agilizar los proyectos que permitan proteger el agua y la biodiversidad del país. Y desde Córdoba nos llega una denuncia. Alrededor de 900 personas están presentando enfermedades de la piel y problemas respiratorios por la aparente mala disposición de las basuras en el relleno sanitario Loma Grande. Desde el Senado le ponen la lupa y piden pronta solución. Los habitantes de la vereda Loma Grande de Montería en Córdoba, vecina del relleno sanitario del mismo nombre, denuncian que se están enfermando por presuntos malos manejos de la basura. Unas 800, 900 personas tienen problemas de la vista, tienen problemas respiratorios, hay personas que han fallecido con cáncer. Por esta situación, la comunidad ha hecho varios plantones solicitando puntualmente el cierre definitivo del relleno. También sostienen que sus aguas están siendo contaminadas. Hacen un recorrido hacia el corregimiento del Cerrito, afectando una ciénaga de suma importancia. Pasa al caño de Aguas Prieta, el caño de Aguas Prieta lo lleva al río Sinú y el río Sinú al complejo cenagoso del Bajo Sinú. Desde la empresa encargada del relleno sanitario afirman que no tienen derrame ni rebosamiento de lixiviados. Urbacer realiza un manejo integral de lixiviados que cuenta con todos los elementos necesarios para que los lixiviados generados en el relleno cuenten con las condiciones técnicas necesarias para evitar cualquier impacto ambiental. Por su parte, el senador de la U, Antonio Guerra, solicitó ante la plenaria del Senado la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ministerio de Ambiente y demás autoridades ambientales para solucionar el problema. Se presenta una extravasación de lixiviados, lo cual ha generado no solamente un caos social, sino también un impacto negativo en la salud de todos estos habitantes. La Procuraduría le ordenó a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge convocar una audiencia pública para solucionar la situación. Cumpliendo con uno de los principales objetivos del presidente Gustavo Petro, se presentó una propuesta para restablecer las relaciones con Venezuela. Se iniciarían diálogos con la Asamblea de ese país y las comunidades afectadas con los cierres fronterizos. Restablecer las relaciones diplomáticas, comerciales y sociales con Venezuela es uno de los objetivos del gobierno del presidente Gustavo Petro. En el Senado proponen iniciar un trabajo coordinado con la Asamblea de este país. Construir una agenda común fronteriza que iniciaría con una reunión de los dos parlamentos en la ciudad de Cúcuta. Para algunos senadores urge iniciar ese diálogo a fin de contrarrestar los efectos negativos del cierre de la frontera por varios años. El cerramiento de la frontera lo que hizo fue que los grupos delincuenciales florecieran. Dentro de esta propuesta también se busca escuchar los problemas y necesidades de los diferentes sectores que se han visto afectados.
e ir a escuchar en las regiones a todos los entes, a los gremios, a todos los empresarios, a todos los sectores de salud, a todas las cámaras de comercio. Senadores de la oposición expresaron sus preocupaciones frente a esta iniciativa. Nosotros no hemos reconocido como legítimo ni ese gobierno ni esa asamblea. Hace mucho que Venezuela no tiene elecciones libres, entonces para nosotros es muy complejo defender que se den una relación de tú a tú. Desde la academia ven positiva esta propuesta y se recomienda tener en cuenta la diversidad política y social de ambas naciones. Es oportuno que en el marco de distensionamiento de la relación binacional con Venezuela, el Congreso tenga una amplia participación, pero también que se entienda que estas sesiones deben adscribirse al Estado Social de Derecho. La propuesta pasa a estudio en la plenaria del Senado a fin de convocar a más congresistas y definir las fechas de estos encuentros. Un proyecto de ley inició trámite legislativo para que los trabajadores colombianos vuelvan a recibir horas extras y pago triple a la hora de trabajo los domingos y festivos. ¿Qué piensa usted si le dijeran que volvieran a pagar horas extras después de las 6 de la tarde? Es bueno para el trabajador porque incentiva a las personas a trabajar un horario extra, ¿no? Y que les llegue algo extra. Para poder incrementar nuestro salario nos toca trabajar las horas extras. Entonces me parece que es muy bueno. Lo que se quiere es que después de las 6 y después de haber cumplido 8 horas laborales se paguen horas extras. Que si la noche arranca a las 6 de la tarde, paguémosle el recargo nocturno desde las 6 de la tarde. Es un detalle de justicia y de equidad con los trabajadores. El proyecto también contempla que los días dominicales y festivos se vuelvan a pagar triple, como funcionaba hace 20 años. Y hoy volvemos a insistir a que se le respeten los derechos al trabajador colombiano y los recargos nocturnos empiecen a las 6 de la tarde y los dominicales y festivos sean pagados como se lo merecen los trabajadores. El proyecto ya fue radicado y está en evaluación si al trámite se le emite mensaje de urgencia para que cuanto antes los colombianos comiencen a recibir estos beneficios. Muy bien, hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.